establecer cuáles serán sus estrategias, cuáles serán sus palabras clave que buscarán con esas palabras en catálogos, bases de datos. Tendrán que aprender las técnicas del subrayado, de las fichas de trabajo, normas bibliográficas, fichas bibliográficas, las notas, los mapas mentales, esto en la parte de planteamiento del acopio de información. En el marco teórico, el estudiante tiene que aprender cómo se formulan los objetivos de una investigación, cómo se formulan las hipótesis, los métodos y las técnicas. Los resultados, cómo redactar y presentar escritos, cómo hacer una gráfica, cómo hacer un cuadro, cómo organizar la información, cuál es la estructura del artículo científico, cómo es la del libro. Aquí en el reporte de investigación, ellos tienen que aprender cuál es la tipología documental que va a tener estructura A, estructura B, estructura C, cómo estructurar su investigación si se trata de un artículo empírico, de un trabajo empírico, cuáles serán las normas de presentación, cuál será el estilo bibliográfico, de qué manera insertar las citas, de qué manera se insertan las notas a pie de página, y un asunto importante que viene a ser la ética, es decir, enfatizar en que ni en la investigación se tienen que falsificar resultados, y mucho menos a la hora de comunicar los resultados. Y también se tendrá la comunicación informal, en donde se verá cómo estructurar diferentes tipos de resúmenes o bien las presentaciones como esta, que no es un buen ejemplo de lo que debe ser. Bueno, ya para terminar, no nos queda sino decir que estamos apenas probando esta forma de trabajar. Tenemos a partir del 9 de agosto que los estudiantes están construyendo por ellos mismos su conocimiento. Los profesores no somos sino monitores, guías, no somos gurús, pero sí somos sus orientadores. Los estamos dirigiendo a ellos y los resultados han sido extraordinarios, según mi opinión. Entonces, nosotros somos partidarios de que la alfabetización informacional sea parte, esté inmersa en las diferentes asignaturas que se cursan donde se cursen. No somos partidarios de que se dé una visita a la biblioteca, de que se dé un curso sobre esto, porque, el aprendizaje se da en contexto. Entonces, tenemos también que los profesores, los bibliotecólogos docentes, tienen que egresar de las escuelas de bibliotecología con ciertos conocimientos. Conocimientos que los lleven, por ejemplo, al diseño de un programa de alfabetización informacional relacionado con el profesor, la plataforma para enseñar, los diferentes tipos de evaluación o de los estudiantes o del programa. Y para finalizar, pues yo podría decir que no queremos bibliotecólogos ninis. O sea, aquellos que no tienen que enseñar, ni saben cómo enseñar. Estamos ante una población de varios millones de habitantes, ante un país que está, no sé cómo está, en pie, quién sabe cómo, pero un país empobrecido, un país que se encuentra en situación muy difícil. Entonces, los bibliotecólogos tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a la población que nos rodea, que la tenemos que atender, o bien, si no estamos trabajando en una biblioteca, como profesores. Y pues les agradezco mucho su atención. Perdón. Faltan 2 diapositivas más. Esto es una ilustración de una
un cuento para niños del editorial Saturnino Calleja, que sigue publicando ediciones facsimilares, pero esta es una reproducción de La Bella Durmiente de Dios. Es decir, tenemos que despertar a nuestra población. Y cómo, quizá recordando a José Martí, cultiva una rosa blanca en cuyo comunismo. Muchas gracias a la doctora Licea, que creo ha redondeado maravillosamente bien esta mesa redonda, que empezó con la propuesta del doctor Ríos sobre el sujeto informado al ser creativo, los programas diversos de alfabetización informativa en nuestra propia universidad, y redondeado centrando en el papel del bibliotecólogo como un profesional central para esta sociedad del conocimiento y esta alfabetización informativa. Nos hemos robado todo el tiempo de las preguntas y parte del receso, pero yo quisiera, y ojalá que cuente con la anuencia de ustedes para hacerlo, robar otros minutitos al receso, porque creo que una mesa tan interesante merece tener algunas preguntas. Nada más tomaremos apenas, por favor, unos 7 minutos en total, así es que seguramente podremos tener 2 preguntas o 3 si son muy breves, y breves también la respuesta, y por supuesto el canal de comunicación en los recesos con nuestros ponentes posteriormente. Entonces abro para alguna pregunta. Sí, la doctora Cabral. Básicamente sería para la mesa, bueno, de hecho 3 hablaron sobre proyectos. ¿Qué impacto, o si han llevado a cabo una evaluación del impacto que han tenido estos proyectos dentro de las personas que tomaron dichos cursos? Y la otra, para el doctor Ríos, en relación a este ciclo de vida de la alfabetización informativa, si se ve diferente dentro de esta sociedad que se habló de democratización o de redes de democratización, diferente a la sociedad del conocimiento. ¿Quién desea contestar? Para el programa que tenía planeado la Dirección General de Bibliotecas, sí estaba el duplicar, que otras personas nos ayudaran a duplicar el curso. Como les dije, tuvimos pocos profesores que sí querían, pero hubo otro grupo de profesores que eran los jefes de materia, y ellos sí después nos siguieron preguntando a nosotros cómo estructurar alguna, bueno, sobre todo porque hubo cambios no de planes de estudio, sino de currícula, así a pequeñas escalas de biología, de química, de física, que además esas son las materias en donde hubo mayor repercusión, porque también con los alumnos pasó lo mismo. Los de ingeniería o los de medicina ponían mucha atención e iban muy rápido. En cambio, los de ciencias sociales o los de enfermería pues iban un poquito más lentos. Igual nos pasó cuando los profesores eran de ciencias sociales. Además, no tenemos tantas fuentes a nivel internacional, porque no hay unas que le den respuesta a los programas de México. La respuesta a los programas de México pues se los tiene que dar México. Y entonces ellos hacen más libros, suponiendo los investigadores de la UNAM, que publicaciones periódicas, ¿no? Entonces tenemos mucha información muy buena, pero a veces no tenemos la que necesitan algunos profesores, porque los otros no las han creado. Entonces también se pensó en hacer unas antologías que utilizan en la prepa, y ponerlas a disposición también a través de la Dirección General de Bibliotecas. Esta también fue una idea con la Secretaría de Desarrollo Institucional, pero no se tenían todos los derechos de autor de todos los profesores. O sea, como ideas había muchas, algunas un poquito se fueron encaminando, pero ya desconozco lo que haya a partir de 2008 para acá. Tenemos 2 preguntas para el maestro Jesús Valdés.
Uno podría contarnos de los estudios de necesidades de información, estudios de uso de información o estudios del comportamiento informativo de los usuarios del CELE que sirvieron para el diseño de las charlas, talleres y cursos que imparte la biblioteca. Y de una vez pongo la segunda para ver si puede juntar la respuesta. ¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el módulo curricular del curso de DHI? ¿Con cuántos créditos cuenta dicho curso? ¿Y se aprueba o reprueba? Bueno, la primera pregunta creo que la podríamos discutir de manera más puntual con quien me haya hecho esta pregunta. Es muy larga y no creo que haya tiempo suficiente. Sin embargo, le puedo decir que el análisis de necesidades que hicimos fue a partir de observaciones directas en la biblioteca durante varios años. También aplicamos un cuestionario acerca de qué necesitaban, qué desconocían, cómo accedían a los catálogos, por ejemplo, o con los estudiantes de posgrado, cuáles índices, cuáles bases de datos utilizaban más, cuáles utilizaban menos, en fin, fueron varias formas de conocer las necesidades de información del grupo de usuarios a quien orientamos el trabajo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo fue el proceso de inclusión en el módulo? Fue un proceso largo y de convencimiento en dos niveles. Uno, a la hora de reestructurar el curso de formación de profesores de lenguas culturas, nos reunimos en un seminario por más de un semestre con la asistencia de un especialista en los últimos 2-3 meses, un especialista en diseño de cursos de formación de profesores. Y bueno, ahí fue presentar el trabajo que habíamos estado haciendo en la biblioteca para convencer a los tomadores de decisiones acerca de la necesidad y pertinencia de que se incluyera este módulo como un módulo no optativo, sino como un módulo fijo y permanente en el desarrollo del curso. También la evaluación que se ha hecho del trabajo, de las consecuencias del trabajo del módulo de herramientas de investigación, pues ha provocado que los otros módulos reorganicen las fuentes de información que utilizan para impartir los cursos, porque el contacto con fuentes de información electrónica y revistas electrónicas y bases de datos les llevan una ventaja a los estudiantes, sobre todo los estudiantes más jóvenes. Los profesores tienen que actualizarse, ir por adelante y actualizar su bibliografía. Lamentablemente no es posible abrir a mayor número de preguntas, pero obviamente ustedes podrán tener contacto con sus ponentes en los diferentes recesos de hoy y de mañana. Voy a proceder a entregar las constancias a nuestros ponentes, agradeciéndoles su muy importante participación. Doctor Jaime Ríos Ortega. El doctor Alfredo Avión. La maestra Lourdes Robano, el doctor Jesús Valdés Ramos y la doctora Judith Licea de Arenas. Y también a la profesora Lourdes Hernández, coautor. Muchísimas gracias.